Procedimiento de levantamiento de inconsistencias. Luego de remitir el archivo .dat de formato S100 o FSU, ya sea por correo electrónico o por el aplicativo CargaDat, la ULE recibirá el resultado del procesamiento de consistencia o de inconsistencia. ¿Y qué se remite como respuesta de este archivo? La ULE recibirá en el cuerpo del correo la información detallada de la cantidad de formatos evaluados, consistentes o inconsistentes. También se tendrá adjunto los archivos de respuesta.dat y el archivo txt, el mismo que servirá de utilidad para continuar con la atención del proceso. ¿Sí? Aquí podemos ver lo que se adjunta, ¿sí? Archivos de respuesta, la declaración jurada, y en este caso tenemos dos archivos inconsistentes. El digitador debe descargar los archivos adjuntos, ¿sí? Estos archivos adjuntos del correo, revisar las inconsistencias reportadas por el cifra para proceder a levantar la inconsistencia o corregir. Los envíos realizados por el aplicativo CargaDat, la inconsistencia se visualizará en la columna Inconsistencias, que están emboliadas de color rojo. Al hacer clic en cada una de ellas, se desplegará el listado de las inconsistencias con el detalle de cada error. Entonces, en este caso, también de tener alguna inconsistencia en el aplicativo CargaDat, el digitador deberá descargar el archivo .dat que corresponda para levantar la inconsistencia. En este caso, en la columna Opciones, descarga, hace clic en este icono que parece una antenita. ¿Cuáles son los pasos para realizar el levantamiento de las inconsistencias? Debemos descargar en primer lugar la respuesta.dat, ya sea de C100 o de FSU, del correo electrónico o del aplicativo CargaDat. Luego procedemos a copiar y pegar o cortar y pegar el archivo de respuesta.dat en la carpeta donde se encuentra ubicada el aplicativo SIGOF, el aplicativo de digitación. Aquí se va a cargar, ¿sí? El aplicativo SIGOF es donde está el icono del semaforito. Abrimos, damos la opción 4, ¿sí? Cargar la respuesta.dat y se va a crear esta respuesta en el aplicativo. Seguidamente, vamos a proceder a levantar la inconsistencia. Le vamos a dar clic en la parte superior, tenemos la ventana de ver registros. Vamos a desplegar o arrastrar el borde de la ventana del lado derecho con el puntero del mouse, ¿sí? Aquí vamos a ver la cantidad de formatos inconsistentes. Procedemos por cada una de las preguntas, a dar Enter y identificado el error, levantamos, corregimos ese error y tenemos que hacer este procedimiento hasta verificar el formato hasta la última pregunta. Nos va a salir este mensaje, usted ha terminado de llenar la ficha. Le damos OK, ¿sí? Una vez terminado este procedimiento, vamos a generar el nuevo archivo. ¿Con qué vamos a generar? Vamos a generar con la opción 3. Retornamos al aplicativo SIGOF, al del semaforito, abrimos. Opción 3, generar nuevo archivo. Ese nuevo archivo lo vamos a enviar al correo SIGOF o lo cargamos al aplicativo CargaDat para nuevo procesamiento. ¿Cuáles son las inconsistencias y errores que se presentan en los formatos? Para identificar cuáles son estos errores, debemos en principio recordar que en el proceso de validación de la consistencia, ¿no?, que se envía por el CIPRA, el Sistema Informático de Procesamiento y Respuestas Automatizadas, se procesa por estos 5 primeros pasos. Si pasa todo correcto, se va a generar en el paso F el reporte de consistencia
Quiere decir que se genera la declaración jurada o el formato de 100, el mismo que será firmado por el alcalde. Veamos a detalle qué se procesa en el paso A, la validación del correo electrónico. El sistema de la Dirección de Operaciones, el CIPRA, valida la cuenta del correo electrónico mediante el cual se remite el archivo .dat, conteniendo el archivo S100 o FCU. De haber alguna inconsistencia, se va a generar el anexo A, validación de correo electrónico. En este sentido, es importante que el correo electrónico al cual va a enviar la unidad local de empadronamiento su archivo esté debidamente acreditada. En el paso B tenemos la validación de formatos. El sistema de la DO verifica si hay correspondencia entre el número de serie del formato S100 o FCU remitida en el archivo DAT y las asignadas a la ULE. De haber alguna inconsistencia en esta validación, se va a generar el anexo B, reporte de validación de formatos, ya sea S100 o FSU. Lo importante para evitar este tipo de errores es verificar que los formatos estén debidamente acreditados en el CARDEX, debidamente registrados y recepcionados, ¿sí? Deben ser formatos que correspondan a la unidad local de empadronamiento. El paso C se refiere a la validación del equipo de la ULE, del empadronador, ¿sí? Y del informante, la persona informante. Esta validación se realiza con RENIEC respecto al número de documento de identidad. De haber algún error, se genera el anexo C, validación de identidad del empadronador o del solicitante o informante. Para ello es importante trasladar los datos correctos del DNI con número correcto y nombres y apellidos tal cual figuran en el Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería o CPP. Paso D, validación de integrantes del hogar. De igual manera, aquí se valida ante RENIEC la identidad, en este caso, de todos los integrantes del hogar. ¿Sí? Recordemos, paso C es equipo de ULE, empadronar o informante. Paso D son todos los integrantes del hogar. De haber alguna inconsistencia, se va a generar el anexo D, reporte de validación de identidad de los integrantes del hogar. Paso E. Corresponde a la validación de consistencia de S100 o FCU. Consiste en procesar la información contenida en el resto, en todas las preguntas del formato S100 y la FCU, para verificar la consistencia, la correspondencia que guarde relación las diferentes preguntas entre ellas. ¿Sí? Y como ya les manifesté, el paso F se refiere al reporte de consistencia, ¿no? Se va a generar el formato de 100. Vamos a detallar aquí algunos tipos de errores de cada uno de los pasos. Por ejemplo, en el paso A hemos mencionado que se valida el correo electrónico. Un tipo de error un poco frecuente, por ejemplo, tenemos el error 12. Dice, responsable de la ULE no se encuentra acreditado para la municipalidad. Si hemos enviado un archivo de un responsable de la ULE que está recién, tal vez en proceso de acreditación, aún su responsable no ha culminado y se adelanta en enviar sus archivos, se va a generar esta inconsistencia. ¿Qué se debe hacer? Verificar la acreditación en el sistema informático de acreditación y comunicarse con el coordinador territorial. Otro ejemplo de error, por ejemplo, tenemos el error 17. Archivo DAT contiene formatos con más de un ubigeo. Esto puede generarse al momento de la digitación, tal vez por un error involuntario, se digitó otro número de ubigeo que no corresponde al distrito. Al recibir la respuesta, ¿no? Te va a decir que este archivo contiene más de un ubigeo. ¿Qué debemos hacer? Debemos descargar la respuesta .dat, identificar el formato en el cual se digitó el ubigeo no correcto, ¿sí?
corregir esta inconsistencia. En caso no se tuviera respuesta de este archivo remitido, podrían comunicarse con el coordinador territorial. Paso B. Hemos mencionado que se refiere a la correspondencia, a la relación del registro, ¿no?, de los formatos S100 o FCUs. ¿Qué errores podrían encontrarse? ¿Qué tipos de errores? Por ejemplo, tenemos el error 22. El número de formato no existe. Así, con esa forma va a venir la descripción de la inconsistencia. ¿Qué puede suceder? Que probablemente hemos digitado un formato que no está asignado a la unidad local de empadronamiento. Entonces, el responsable de la ULE debe verificar en el CARDES la asignación de ese formato. Otro error frecuente, por ejemplo, el error 23, nos dice existe otra solicitud que se encuentra en trámite. ¿Por qué se puede dar? Por un doble envío, puede ser, se envía 2 veces el mismo archivo, ¿no? A veces envías el archivo, no tienes respuesta, nos desesperamos y volvemos a enviar. Error, se genera el error 23. También puede darse en caso de hogares que hayan solicitado un trámite hace un corto tiempo, hace un mes. Esta solicitud no culminó el proceso de digitación de la FCU o no culminó el empadronamiento, pase X motivo, y el día de hoy también hay una nueva solicitud en trámite, ¿sí? Empadronamiento por barrido. Digitas el formato del día, el día de hoy, y va a relacionarse, va a generarse este error porque va a identificar la solicitud previa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Es identificar en el CARDEX el formato que está generando el error y vamos a desestimar si corresponde, ¿no? En caso de que sea un formato consistente previo, lo tendríamos que desestimar. Y así, aquí en la tabla podemos ver los diferentes tipos de errores, el cual cada uno de ellos, de acuerdo a la evaluación y análisis, debemos realizar el levantamiento de inconsistencia. Paso C. Hemos mencionado que se refiere a la validación de la identidad ante el RENIEC. Por ejemplo, si tenemos el error 31, nos dice que los datos de identidad de la persona solicitante no está validado por RENIEC. ¿Qué tenemos que hacer? Al descargar la respuesta .dat, verificar que hemos digitado correctamente el número del DNI, los nombres y apellidos completos, la fecha de nacimiento. ¿Sí? Debemos verificar. Si tenemos alguna duda, para el caso de barrido, tenemos el módulo Consulta Personas. Podemos acudir a este módulo para verificar que los datos que están registrados en el formato S100 estén correctos, ¿no? Y poder levantar la inconsistencia. Caso contrario, nos tendríamos que comunicar con el jefe de brigada y este jefe de brigada a su vez con el empadronador. Este tipo de inconsistencia podemos tenerlo C100 o tal vez en la FCU. Paso D, de igual, el mismo procedimiento de validación ante RENIEC de los integrantes del hogar, ¿no? De igual manera, puede generarse este tipo de error 40, cuando algún integrante del hogar hay error en algún dato de la identidad, DNI, nombres y apellidos o fecha de nacimiento. En el paso E, consiste en procesar la información contenida tanto en formato S100 y en la FCU, cada uno en su proceso independiente, para verificar la consistencia entre las diferentes preguntas que contienen estos formatos. Aquí el procesamiento son de todas, como menciona, de todas las otras preguntas de estos formatos. Ahora, estos errores que se generen puede darse en cualquiera de las secciones. Y el detalle, cuando se genera el error, también va a venir específico, de acuerdo a la sección, y pregunta de algunos de los formatos que generó la consistencia. Finalmente, el paso F, hemos mencionado, que consiste
en la generación del formato de la declaración jurada, del formato de 100, el mismo que será firmado por el alcalde para culminar con el proceso, ¿no?, de la determinación de la clasificación socioeconómica. Esta declaración jurada lo puede firmar el alcalde mediante el sistema integrado de empadronamiento electrónico o lo podrá remitir por mesa de partes virtual del MIDIS. Ahora veamos algunos casos prácticos. Algunos ejemplos de las inconsistencias que se puedan generar en las secciones de la FCU. En el paso A, por ejemplo, aquí tenemos el error 10. Dice correo electrónico no acreditado. Este tipo de error se ha generado, aquí nos da el detalle, este es un TXT tal como se ha respondido, nos dan los nombres y apellidos del responsable, nos dan el DNI y el correo de la ULE. Nos dicen que este correo no se encuentra acá acreditado. ¿Qué debemos hacer? Vamos a recapitular cuáles son los pasos. ¿Cómo levanto la inconsistencia? Recordemos, paso 1. Descargamos la respuesta .dat del correo electrónico o del icono del aplicativo CargaDat, de acuerdo al envío que hemos realizado. Paso 2. Copiar y pegar o cortar y pegar el archivo de respuesta.dat de las descargas en la carpeta aplicativo SIGOF app. Paso 3. Abrir el aplicativo para la digitación. Entramos al icono del semaforito y le vamos a dar la opción 4, ¿sí? Cargar la respuesta.dat. Una vez que hemos cargado la respuesta, recordemos, nos vamos al icono de ver registros, arrastramos hacia el lado derecho, de izquierda a derecha, con el puntero del mouse, ubicamos el formato que contiene la inconsistencia en el paso 6. Paso 7, corregimos el error según el detalle de la sección o pregunta. Avanzamos hasta el final, hasta la última pregunta y hasta obtener el mensaje usted ha terminado de llenar la ficha socioeconómica. Damos OK. Ese archivo, ese formato que hemos digitado, lo tenemos que generar en un archivo. Para eso, vamos al menú del aplicativo SIGOF, la opción 3, generamos el archivo .dat y vamos a enviarlo nuevamente al procesamiento, ya sea por correo o por CargaDat, para la evaluación nuevamente de la consistencia. ¿Sí? Muy bien. Veamos otro tipo de error. Error B. Tenemos aquí el error 23. Aquí el detalle del error nos dice, la FCU 23944277, error 23, existe otra FCU que se encuentra en trámite. Y nos detalla el mismo error, el mismo número de FCU. Fíjense, 23944277 en el ubigeo, en el mismo ubigeo 010701. Este es un caso típico de un envío doble, un envío duplicado de formatos. Paso C, hay error en la validación de consistencia de los formatos, validación de identidad. Paso C, aquí tenemos la validación de identidad del empadronador o del informante. Como aquí tenemos el detalle, nos dan el número del DNI digitado, Wilfredo Vances, el apellido, no identificado por acreditación o no corresponde al rol asignado. Puede ser que sea un personal que no está acreditado para ser empadronador, por ende, no genera la consistencia. ¿Sí? Otro tipo de error tenemos en el paso E, en la FCU, en la sección 1, localización de la vivienda. El detalle de la inconsistencia nos dice inconsistencia en la pregunta 12. Y nos dan las orientaciones para levantar el error. Verificar la pregunta 12 de la sección 1 de la FCU. Debemos revisar entonces la sección 12, pregunta 1, y verificar
que al momento de la digitación o primero en el formato esté consignado un número del 1 al 9. Debe registrarse algún número del rango del 1 al 9. Verificamos formato. Si ya hemos identificado el error, corregimos la inconsistencia en esta pregunta. Otro error, aquí tenemos inconsistencia en la sección 4, ¿no? Nos dice que la cantidad de mujeres es diferente a la cantidad detallada en la sección 5. De igual manera, verificamos eh, en la ficha socioeconómica esté correctamente identificado el error, levantamos la inconsistencia en la sección que corresponde. Error en la pregunta 15 y la pregunta 16. Nuevamente, esta también es un error de tipo E. Pregunta 15 y pregunta 16 en la sección 6. El último año de estudios aprobados con relación a la edad calculada del integrante. ¿Qué pasó? ¿Qué debemos hacer para levantar el error? Nos da el detalle de que un integrante menor a 9 años no puede cursar quinto grado de primaria. Quiere decir que a este integrante le hemos marcado en el nivel educativo primaria y en el último año cursado le hemos consignado quinto grado. Y bajo el sistema educativo vigente, pues un niño de 9 años no podría estar en un quinto grado, ¿no? Entonces, tal vez hubo un error en la entrevista, en el recojo de información. Tendríamos que comunicarnos con el empadronador para corregir esta inconsistencia, ¿no? Comunicarse y asegurar la edad, ¿no? Y el año que está cursando. Una vez obtenida la información, levantamos la inconsistencia, corregimos en la digitación. Finalmente, tenemos aquí otro tipo de error, inconsistencia por la fecha de empadronamiento registrada en la FCU. Puede darse que por el apuro en la digitación estamos registrando una fecha diferente, ya sea el mes o el año, ¿sí? Entonces, debemos identificar el error, corregir y volver a enviar, según los pasos que hemos descrito en las diapositivas previas. Muy bien. Con ello, hemos desarrollado el proceso de levantamiento de inconsistencias de archivos S100 y FCU. Muchas gracias.